La historia no terminó con una ovación. Cuando las luces se apagaron y el escenario enmudeció la vida de Richard, empezó a dar giros que nadie habría podido predecir. Siguieron giros, triunfos y decisiones, algunas tan inesperadas que incluso sus seguidores más leales se quedaron atónitos. Y ahora, el paso que está a punto de dar puede ser el más audaz de todos. Este es el viaje de Richard Goodall en America's Got Talent. La historia de Richard parece demasiado extraordinaria para ser real. Durante décadas trabajó en silencio como conserje en la West Vigo Middle School de Terre Haute, Indiana, recorriendo los mismos pasillos, barriendo los mismos suelos y saludando a los mismos alumnos. Para los niños, no era solo el hombre que mantenía el edificio en funcionamiento, era el conserje con una voz extraordinaria. Richard nunca se formó como cantante profesional, pero su don era innegable. Cantaba mientras trabajaba, y el sonido de su voz a menudo paraba en seco a alumnos y profesores. Durante años hasta ahí llegaba su público. Una figura querida en su comunidad, sí, pero nunca más que un talento local. La idea de cantar en un escenario nacional era poco más que un sueño lejano. Todo cambió en 2022 cuando se colgó en internet un sencillo vídeo de Richard cantando Don't Stop Believing. En cuestión de días explotó en TikTok, acumulando cientos de miles de visitas. En pocas semanas llamó la atención de los medios de comunicación y poco después de los productores de America's Got Talent. La invitación a la audición le cambió la vida. Richard nunca había volado en avión ni se había aventurado más allá de Indiana. Pero en mayo de 2024 subió por primera vez a un avión con destino a Los Ángeles, adentrándose en un mundo mucho más allá de lo que jamás había conocido. Cuando Richard subió al escenario de AGT no era un artista pulido. Era un conserje de mediana edad nervioso y con los ojos muy abiertos frente a las cámaras, los jueces y un público masivo. Pero en cuanto empezó a cantar Don't Stop Believing, todo cambió. Sus nervios desaparecieron sustituidos por pura emoción. La actuación fue cruda, poderosa e inolvidable. Entonces sonó el timbre de oro. En un instante, Richard se convirtió en el centro de atención. Su voz resonó no solo en el escenario sino en todo el mundo. El vídeo de su audición se hizo viral y acumuló decenas de millones de visitas. Los titulares lo aclamaron como uno de los concursantes más inspiradores de la historia de AGT. Para muchos se convirtió en la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño. Pero el viaje de Richard no se detuvo en la audición. Cada ronda del concurso revelaba algo más profundo. En cuartos de final cantó How Am I Supposed to Live Without You, de Michael Bolton, y se la dedicó a su prometida Angie Van Oven, cuyo apoyo constante le había llevado hasta allí. La sentida interpretación demostró que su voz no solo era técnicamente potente, sino que estaba cargada de emoción y experiencia vital. En semifinales sorprendió al público con Eye of the Tiger de Survivor. Fue una elección atrevida que demostró su valentía y versatilidad. La interpretó con fuerza y determinación, ganándose elogios por salir de su zona de confort sin perderse en el proceso. Después llegó la final. Richard volvió a Journey con Faithfully, una canción muy personal para él. Mucho antes de AGT la había cantado para Angie. Ahora la cantaba para el mundo. Y para la gran final, el viaje de Richard cerró el círculo. Se puso de pie en el escenario una vez más para cantar Don't Stop Believing. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él estaban Neil Schon y miembros de Journey, la misma banda cuya música le había llevado a este momento. Fue más que una actuación. Fue el clímax de una historia que lleva décadas gestándose el conserje de Indiana que cautivó al mundo solo con su voz. Fue la realización de un sueño que nunca creyó posible, estar codo con los músicos que le habían inspirado desde el principio. No fue solo una actuación, fue una celebración de su viaje desde los pasillos de una escuela en Indiana hasta el escenario más grande de América. En septiembre de 2024, Richard Goodall fue coronado ganador de America's Got Talent temporada 19. La victoria
Vino acompañada de un premio de $1 millón y la validación de millones de telespectadores que le habían apoyado desde su audición. Sin embargo, incluso en medio de este momento que cambió su vida, la historia de Richard también estuvo marcada por hitos personales. Solo 6 días antes de la final, se casó con Angie Van Oven en Pasadena, California, combinando su triunfo en el escenario con un triunfo personal en la vida. Este capítulo del viaje de Richard fue extraordinario, pero lo que ocurrió después de que cayera el confeti fue igual de importante. Ganar el concurso no fue el final de su historia, sino el principio de un capítulo totalmente nuevo. Y tras la emoción de la victoria, Richard se enfrentó a retos personales, nuevas expectativas y la realidad de la vida después de los focos. Detrás de cada voz poderosa hay una historia, y la voz de Richard Goodall lleva algo más que notas musicales. Lleva consigo pérdidas, dificultades y resistencia. Su trayectoria hasta ganar America's Got Talent pudo parecer un éxito de la noche a la mañana, pero lo cierto es que su camino estuvo marcado por la tragedia y años de reveses que pusieron a prueba su fortaleza. Estas experiencias dieron profundidad a sus actuaciones y permitieron al público sentir la cruda honestidad en cada canción que cantaba. Por un lado, Richard ha tenido que enfrentarse a una de las pérdidas más duras a las que puede enfrentarse una persona, la muerte de su cónyuge. En 2021, la primera esposa de Richard, Patricia Sue Goodall, falleció tras una batalla contra el cáncer de riñón. Su muerte dejó un enorme vacío en su vida. Richard había construido años de recuerdos con ella, y perderla tan repentinamente le obligó a entrar en un periodo de duelo que marcó todo lo que vino después. Cuando más tarde se subió al escenario de America's Got Talent y cantó canciones sobre el amor, la resiliencia y la resistencia, no se trataba solo de una actuación, sino de una expresión. La emoción detrás de su voz procedía directamente de esa pérdida personal, y el público conectó con ella porque era muy real. Mientras el dolor pesaba sobre él, Richard también se enfrentaba a problemas de salud. En 2024, apenas un mes después de su gran victoria, Richard se enfrentó a un contratiempo inesperado, una operación de hernia. Tras el torbellino de uno de los momentos física y emocionalmente más exigentes de su vida, verse obligado a bajar el ritmo tan repentinamente no solo supuso un reto, sino un gran obstáculo. La recuperación significó recuperar la fuerza y la confianza, y se convirtió en un punto de inflexión en su forma de cuidar de sí mismo. La resistencia de Richard se remonta a su infancia en Indiana. Creció en circunstancias modestas y con escasos recursos económicos. La vida no siempre fue fácil, pero la música fue una constante. Cantar se convirtió en una válvula de escape y una forma de superar los retos que le rodeaban. Nunca se trató de fama o riqueza. Se trataba de expresarse y del placer de compartir su voz. Ese amor por la música le llevó a atravesar momentos difíciles y sentó las bases del viaje que un día le llevaría a un escenario nacional. Pero antes de su gran oportunidad, Richard también conoció el aguijón del rechazo. Mucho antes de America's Got Talent, había hecho una audición para The Voice, otro concurso de talentos. Aquel intento no le llevó al éxito, y para mucha gente habría sido motivo suficiente para dejar de intentarlo. Pero Richard no era de los que se rinden fácilmente. Incluso después de ser rechazado, siguió cantando, siguió practicando y siguió compartiendo su voz con cualquiera que quisiera escucharle. Mirando atrás, esos rechazos fueron parte de lo que hizo que su victoria final fuera tan significativa. Demostró que la perseverancia, incluso a puerta cerrada, podía conducir a algo más grande. Otro punto de ruptura importante se produjo durante la pandemia. Richard había formado parte de una banda de gospel que actuaba con regularidad, pero los cierres repentinos obligaron al grupo a disolverse. Perder esa comunidad de músicos fue otro duro golpe. Significaba menos oportunidades de actuar y conectar con el público. En lugar de dejar que eso le detuviera, Richard volvió a centrarse en cantar en solitario. Y fue este cambio el que finalmente le ayudó a encontrar su propio estilo y le preparó para el momento en que America's Got Talent le abriera sus puertas. En medio de las luchas también hubo bendiciones inesperadas. Richard conoció a Angie Van Oven
la mujer que se convertiría en su compañera de vida en 2022. Y Angie se convirtió en mucho más que una conexión romántica. Se convirtió en su ancla emocional. Le animó, apoyó su música y le ayudó a creer en sí mismo en los momentos en que se sentía inseguro. Angie estuvo a su lado durante su trayectoria en America's Got Talent, y su relación se convirtió en una de las partes más importantes de su historia. Pero el impacto de Angie en la vida de Richard fue aún más profundo. Ella desempeñó un papel clave para ayudarle a reconectar con una parte de su pasado que siempre había echado en falta. Con su ayuda, Richard pudo localizar a su padre biológico, un oficial K-9 retirado y veterano del ejército. Ambos se reunieron por primera vez en 2025 décadas después de que Richard hubiera crecido sin conocerle. Aquel encuentro fue algo más que una presentación. Fue el comienzo de una nueva relación que permitió a Richard llenar un vacío que había arrastrado toda su vida. Gracias a Ancestry y a Angie, he encontrado a mi padre biológico. Es un agente de policía K-9 jubilado en Indy, por no mencionar un veterano retirado del ejército. No tiene hijos, así que puedes imaginar su conmoción al enterarse después de todos estos años que tiene un hijo. Aunque no puedo contarte toda la historia, ni siquiera le dijeron que yo existía. Y tocaba la batería, la guitarra y la mandolina. Un enorme agradecimiento a mi Angie. Si no hubiera sido por ella, no habría intentado buscar. Además de conocer a su padre Richard, descubrió a 3 hermanos cuya existencia desconocía. Estos nuevos lazos familiares le dieron un sentido de pertenencia y de cierre que no había esperado en esta etapa de la vida. Su viaje a America's Got Talent no solo fue emotivo, sino también práctico. Viajar a Los Ángeles, alojarse en hoteles y ausentarse del trabajo supusieron gastos. La historia de Richard caló tan hondo en la gente de su comunidad que los fans se volcaron en su ayuda. Los informes indicaban que sus seguidores habían financiado mediante crowdfunding sus gastos de viaje, lo que le permitió aprovechar la oportunidad sin el aplastante peso del estrés financiero. Este apoyo abrumador demostró hasta qué punto la gente creía en su historia y en su talento. Ya no era solo el conserje cantante de un instituto de Indiana, era alguien a quien la gente quería ver triunfar en la escena nacional. Cuando el público veía a Richard cantar en televisión, lo que oía no era solo el resultado de la práctica o de una habilidad natural. Era la voz de alguien que había vivido la pérdida, las luchas por la salud, el rechazo y la reinvención. Todas estas tragedias y triunfos sentaron las bases del hombre que finalmente se puso bajo las brillantes luces de America's Got Talent. Pero ganar el concurso no borró las penurias del pasado, ni garantizó un camino fácil hacia adelante. Cuando los aplausos se desvanecieron y las cámaras se alejaron, Richard tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, en la que la fama venía acompañada de retos, expectativas y ajustes personales. Y su vida después de America's Got Talent demostraría que la victoria era solo el comienzo de otro capítulo. La vida después de la victoria. Ganar America's Got Talent en 2024 fue el tipo de momento que podría haber cambiado por completo la vida de Richard Goodall. El premio de $1 millón, el reconocimiento nacional y las oportunidades que venían con él parecían encaminarle hacia el estrellato a tiempo completo, pero lo que sorprendió a muchos fue lo poco que cambió su vida cotidiana una vez que desaparecieron las cámaras. En lugar de dejar atrás los pasillos de la West Vigo Middle School, Richard optó por volver a su trabajo de conserje, el mismo puesto que había ocupado durante más de 20 años. Esta decisión reflejaba el núcleo de lo que Richard era y sigue siendo. Mientras la mayoría de los ganadores de concursos de talentos persiguen contratos discográficos y se mudan a ciudades más grandes, Richard volvió a la escuela que había sido su hogar. Para él cantar siempre había sido una pasión, pero nunca se trató de escapar de la vida que ya llevaba. Sus alumnos y compañeros seguían viéndole barrer el suelo, limpiar las aulas y mantener la escuela en orden tal como había hecho antes de su audición. La única diferencia ahora era que el resto del país también conocía su nombre. En una entrevista reciente, dijo: «Sigo en la escuela, pero están pasando cosas entre bastidores. Ya sabes, están surgiendo algunos conciertos, están surgiendo muchas cosas increíbles, así que seguiré trabajando en la escuela hasta que, ya sabes, no pueda más».
Ganar America's Got Talent le abrió puertas que le permitieron compartir su voz en lugares que nunca imaginó. Poco después de su victoria, fue invitado a actuar en grandes actos públicos. Cantó en un partido de los Indiana Pacers, llevando su voz desde los pasillos de la escuela a un estadio abarrotado. También actuó en el Circle of Lights, una tradición anual muy querida en Indianápolis que atrae a grandes multitudes cada año. Más tarde viajó a California, donde actuó como telonero de Howie Mandel, uno de los mismos jueces que le habían visto ganar en la televisión nacional. También participó en el Festival de las Luces de Riverside, lo que consolidó aún más su posición como artista, capaz de pasar sin esfuerzo de los escenarios de las ciudades pequeñas a las celebraciones a gran escala. De vuelta a Terre Haute, el reconocimiento fue igual de significativo. Su ciudad natal lo celebró no solo como una estrella de la televisión, sino como uno de los suyos. La ciudad le entregó una llave, un honor simbólico que solo se concede a las personas que tienen un impacto significativo en su comunidad. En la West Vigo Middle School se celebró un acto en su honor en el que los alumnos y el personal celebraron al hombre que siempre habían conocido como algo más que un simple conserje. Para la escuela, el éxito de Richard era la prueba de que de lugares ordinarios podían surgir sueños extraordinarios. A pesar de todo, Richard mantuvo la misma humildad que le hizo tan querido. A menudo compartía momentos de su vida en las redes sociales, y estas publicaciones mostraban a un hombre que no había cambiado sus raíces por la fama. Siguieron apareciendo fotos suyas limpiando cafeterías, encerando suelos y bromeando con los estudiantes, recordando a los fans que seguía siendo la misma persona que había estado barriendo suelos mucho antes de que nadie fuera de Terre Haute conociera su nombre. Cuando se le preguntaba por cómo compaginaba la fama con su vida cotidiana, Richard solía señalar que seguía siendo el mismo hombre, solo que ahora con un micrófono. Era una forma sencilla de describir cómo se veía a sí mismo, no como una celebridad, sino como alguien cuya vida se había ampliado para incluir escenarios y audiencias mucho más allá de Indiana. Hablando de lo mucho que el programa ha transformado su vida, dijo: «Para mí y mi mujer es la primera vez que nuestra vida no tiene guión. America's Got Talent no solo nos ha cambiado la vida, sino que aparte del dinero, ahora las oportunidades son infinitas». La decisión de Richard de mantener los pies en la tierra tras ganar America's Got Talent le diferenció de muchos otros ganadores. La música y la fama no sustituyeron a la vida que ya había construido, sino extensiones de ella. El conserje de Indiana que cantaba en los pasillos de la escuela era ahora el mismo hombre que actuaba en festivales, partidos de baloncesto y eventos especiales. Su humildad se convirtió en parte de su marca, y los fans le admiraban no solo por su voz, sino también por su negativa a dejar que la fama cambiara quién era. Al mismo tiempo, estas actuaciones y honores insinuaban el comienzo de algo más grande. Aunque nunca abandonó su trabajo en la West Vigo Middle School, las oportunidades de Richard para cantar siguieron creciendo. Lo que empezó como un vídeo viral se había convertido en una serie de invitaciones que se extendían por todo el país. Cada actuación, cada honor y cada aparición pública daban impulso a una carrera musical que apenas empezaba a tomar forma. El comienzo de una carrera musical. Tras ganar el concurso America's Got Talent, Richard Goodall no se precipitó en la industria musical. Mantuvo los pies en la tierra, conservó su trabajo en la West Vigo Middle School y actuó en eventos mientras consideraba cuidadosamente sus próximos pasos. Al hablar de sus planes para iniciar una carrera en el mundo del espectáculo, dijo: «Sigo trabajando en la escuela. Es esperar y ver si esto del entretenimiento despega. Si no lo hace, hey, nos hemos divertido mucho. Estoy tratando de mostrar a la industria del entretenimiento que tengo lo que se necesita. No es algo que ocurra de la noche a la mañana. La gente quiere que demuestres tu valía antes de contratarte para hacer esto o aquello». Richard acaba de anunciar oficialmente su single de debut, Long Time Coming, con fecha de lanzamiento fijada para el 29 de agosto de 2025. El título en sí parecía adecuado para un hombre que había esperado décadas la oportunidad de compartir su voz con el mundo a nivel profesional. Y para los fans que habían seguido su historia desde los pasillos de la escuela hasta el escenario de America's Got Talent.
En los meses previos al lanzamiento del single, Richard había adelantado parte del proceso en las redes sociales. Compartió fotos y breves clips de sesiones de grabación en Nashville, la ciudad considerada durante mucho tiempo el corazón de la música estadounidense. Richard también se unió a una banda local llamada Sugar Street, lo que le permitió seguir actuando en directo mientras preparaba su carrera en solitario. Esta colaboración le permitió combinar las actuaciones en su comunidad con las grandes oportunidades que se le abrían a escala nacional. Al mismo tiempo, empezó a trabajar con managers musicales profesionales, una señal de que estaba preparado para ir más allá de los escenarios regionales. Su historia también empezó a suscitar interés más allá de la música. Las editoriales se pusieron en contacto con él para hablar de la posibilidad de un contrato para la publicación del libro y las marcas empezaron a hablar de su apoyo. La idea de que Richard compartiera la historia de su vida en unas memorias atrajo a muchos dada la profundidad de su viaje y los retos que había superado. Su mujer Angie echó más leña al fuego de las especulaciones al insinuar la posibilidad de una película biográfica. Richard, conocido por su sentido del humor, bromeó con que Zac Efron podría interpretarle si el proyecto llegaba a materializarse. Uno de los momentos más visibles de este nuevo capítulo de su vida se produjo en agosto de 2025, cuando Richard regresó a America's Got Talent para el especial del 20 aniversario del programa. Esta aparición fue a la vez una celebración y un momento para cerrar el círculo. Abrió el espectáculo con Eye of the Tiger, la canción que le había llevado hasta las semifinales durante su temporada ganadora. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. La actuación fue una producción a gran escala respaldada por talentos de toda la historia de America's Got Talent. La repleta línea de tambores de la temporada 17 añadió ritmo e intensidad. Los bailarines de los Osos High School, que compitieron en la temporada 19, aportaron energía y movimiento al escenario. Y Avery Dixon, el saxofonista que acaparó la atención nacional en la temporada 17, se unió con su sonido característico entre muchos otros. La colaboración convirtió el regreso de Richard en algo más que una actuación en solitario. Fue una celebración de cómo America's Got Talent había reunido a artistas de todo tipo a lo largo de los años. Para Richard fue un recordatorio surrealista de lo lejos que había llegado desde que pisó nervioso el escenario de la audición por primera vez. Durante el especial, Richard reflexionó sobre su audición original viéndola de nuevo en pantalla. Verse en ese momento cantando Don't Stop Believing, antes de que el mundo conociera su nombre, le produjo fuertes emociones. La experiencia le recordó lo mucho que había cambiado su vida en poco más de un año de barrer suelos en Terre Haute a compartir escenario con artistas de todo el mundo. Richard describió el regreso como surrealista y que le había cambiado la vida no por las luces o las cámaras, sino porque le recordaba el viaje que le había llevado hasta allí. Su historia ya no era la de un conserje que sorprendió al mundo con su voz. Se había convertido en la historia de un hombre que se labraba una carrera musical al tiempo que se mantenía unido a sus raíces. Ganar America's Got Talent no fue el final de la historia de Richard Goodall. En todo caso, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Con su nuevo single de debut, actuaciones en grandes escenarios y una base de fans cada vez mayor, Richard ya ha empezado a forjarse una carrera en la música. Pero más allá de los focos también ha estado mirando hacia adelante hacia la vida personal que quiere construir con su mujer Angie. Uno de los próximos pasos de Richard es planificar su jubilación de su antiguo trabajo como conserje en la West Vigo Middle School. Durante más de 2 décadas, la escuela había sido su lugar de trabajo, su comunidad, y el lugar donde se dio a conocer como el conserje cantante. Pero ahora, con el reconocimiento nacional y las nuevas oportunidades que se le presentan, ha empezado a plantearse alejarse del trabajo que definió gran parte de su vida. Seguir adelante no significa dejar atrás lo que la escuela le dio, sino permitirse por fin disfrutar de las recompensas de años de dedicación y duro trabajo. Parte de esa visión incluye mudarse a un lugar más cálido. Al parecer, Richard y Angie han hablado de la posibilidad de trasladarse a Florida, un estado que no solo ofrece sol y playa, sino también un ritmo de vida que encaja con el nuevo comienzo que están buscando.
Tras años de dificultades y retos, la pareja quiere comenzar esta nueva etapa de la vida en un lugar que les haga sentir renovados. Comprar una nueva casa juntos es uno de los principales objetivos de Richard, un paso que representa estabilidad y la oportunidad de crear recuerdos duraderos en un lugar de su propia elección. Profesionalmente, Richard está centrado en desarrollar su carrera musical más allá de su single de debut. Ha manifestado su interés por colaborar con Simon Cowell, que desempeñó un papel clave en el reconocimiento de su talento durante America's Got Talent. Trabajar con alguien que tiene décadas de experiencia en el desarrollo de artistas podría abrir nuevas puertas a Richard mientras aprende a navegar por la industria musical. Al mismo tiempo sigue explorando oportunidades de actuaciones en directo, sesiones de grabación e incluso la posibilidad de grabar un álbum completo en el futuro. Pero incluso mientras planea una carrera más amplia en la música, Richard ha dejado claro que no quiere perder la conexión con la gente que le ayudó a llegar hasta allí. Desde los alumnos de su escuela hasta los fans, Richard nunca ha olvidado el papel que ha desempeñado el apoyo de la comunidad en su trayectoria. Ha estado retribuyendo activamente, dedicando tiempo a interactuar con sus seguidores en Internet, participando en eventos locales y utilizando su plataforma para inspirar a otros que se sienten ignorados o infravalorados. Su historia ha demostrado que las oportunidades pueden aparecer en cualquier etapa de la vida y quiere que otros vean esa posibilidad por sí mismos. Richard siente que el futuro está abierto como nunca antes lo había estado. Un año antes de su audición, era un hombre que barría suelos, limpiaba aulas y llevaba en silencio su amor por la música. Ahora está al borde de nuevas posibilidades. Singles, álbumes, colaboraciones y una vida personal reconstruida tras las penurias. A menudo, reflexiona sobre ese contraste cuando se le pregunta por el futuro. En sus propias palabras, el cielo es el límite. No tenía expectativas haciendo todo esto. El futuro ahora no está escrito. Mientras que hace un año solo era el tipo que sacaba la basura y limpiaba las mesas, ahora las posibilidades son infinitas. El viaje de Richard está lejos de terminar. Lo que empezó en el pasillo de un colegio se ha expandido por escenarios de todo el país y ha llegado al corazón de millones de personas. El próximo capítulo determinará hasta dónde puede llegar su carrera musical, cómo compagina la fama con la familia y cómo decide llevar adelante su historia. Ya sea en Florida de gira o de vuelta en Terre Haute,